El gusto de saludarlos aquí en Puertos Argentinos, como siempre con Ángel Elías, que nos acompaña a descubrir y a redescubrir. Tan de moda están estas palabras de colocarle la R y la E adelante en reinventarse, redescubrir, que tiene que ver con esta nueva tendencia que nos toca vivir. Pero justamente, y lo hablábamos incluso en los últimos programas, también los puertos se tuvieron que redescubrir de alguna manera con esta pandemia y con esta pospandemia que se viene o que está transitando. Bueno, a partir de esto es que nos reencontramos nuevamente aquí en provincial.com.ar para aquellos que nos siguen a través de nuestro sitio federal de noticias y obviamente en el Provincial Radio Online para aquellos que nos están escuchando a través de nuestra emisora. ¿Cómo te va, Ángel? Un gusto, como siempre, saludarte y comenzar un nuevo encuentro de Puertos Argentinos. ¿Cómo te va? Hola, Marcelo. Un gran gusto de vuelta a encontrarnos. Me parece una muy buena costumbre esta, ¿eh? Así Bueno, que te agradezco mucho esta posibilidad de contar algunas cosas con respecto a los puertos. tal cual. Bueno, por supuesto Ángel está en Rosario, ese espíritu federal que tiene esta radio tiene esa misión, que los programas en general, aquí pareciera que al revés, discriminamos a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos que la radio esté hecha desde el interior hacia Buenos Aires, así que nos pone muy contentos cada vez que iniciamos cada ciclo desde distintos puntos del país. Y justamente en la provincia de Santa Fe, donde está Ángel, se dio un anuncio muy importante la semana pasada, por parte del presidente de la República y la cúpula mayor del gobierno y de los hombres y mujeres que conforman justamente el área portuaria de la Argentina y el Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene que ver con un tema que Ángel lo tiene tan claro y que nos viene contando desde el primer día del programa, o desde el primer programa, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Ángel, me gustaría tu reflexión fundamentalmente sobre este anuncio presidencial. Bueno, en primer lugar, rescatar la importancia que se le ha dado al anuncio de la conformación de la Sociedad Administradora de Hidrovía, que será la empresa pública que se encargará de formular los pliegos de la licitación para el nuevo contrato de dragado y balizamiento que se tiene que dar a partir, ya es casi seguro, a partir del año 2022. Y digo importancia porque prácticamente la mayoría de los ministros, algunos legisladores nacionales, estuvieron presentes en Puerto San Martín, que para que vos te ubiques es una de las tres localidades que recurrentemente venimos nombrando, porque ahí es donde está asentado el complejo agroindustrial portuario tan importante que tiene el área metropolitana de Rosario. Y justamente la actividad se realizó al aire libre, en un lugar donde hace ya muchos años se dio una batalla muy importante en Punta Quebracho, donde las tropas de la Confederación resistieron y derrotaron a la Armada anglo-francesa, ¿no? en ese lugar de la provincia de Santa Fe. Esto de alguna manera tiene que ver con la soberanía, con la importancia de los puertos y con el federalismo, que fue algo que recurrentemente subrayó el presidente Fernández, en términos de que el gran peso que tienen las vías navegables y la hidrovía en las exportaciones, con productos que salen fundamentalmente desde el interior en lo que hace a la agroindustria, hablan de la necesidad de un federalismo. Ya cuando se terminó de definir cómo debería ser la hidrovía en la década del 90, se hizo sobre la base de una serie de impulsos del sector privado y del sector público, pero hoy la diferencia, que tiene que ver con la reflexión que me pedís, es que se ha puesto muy en el centro que quien tiene que llevar adelante el impulso junto con el sector privado, compartido con el sector privado, es el Estado Nacional. En esta sociedad va a tener una presencia mayoritaria, pero que ha incorporado de una manera inédita a las 7 provincias que tienen río, que cubre el río Paraná u otros ríos y que son, por supuesto, parte de este tramo argentino de la hidrovía Paraná-Paraguay. Así que nos pareció muy relevante y todavía más importante es el trabajo que hay que darse en el futuro, ¿no? Porque de ahora en adelante se tiene que poner en marcha un proceso que tiene algunas novedades, como es justamente
la existencia no solamente de la sociedad administradora de la hidrovía, que llevará adelante la confección de los pliegos y adjudicará el contrato, sino también la conformación de un Consejo Federal Hidroviario o de la hidrovía, que como sorpresa para los que estamos en la región, el mismo presidente y el gobernador de la provincia, Perotti, eh, fueron anoticiados por el presidente, mejor dicho, los santafesinos, de que va a funcionar ese Consejo Federal de Hidrovía en la ciudad de Rosario. Con lo cual es una muestra de descentralización que no es meramente simbólica, sino que también tiene un afianzamiento en lo territorial, el hecho de que se pueda trabajar aquí en ese Consejo Federal, que después me gustaría comentarte bien cuál es el objetivo que tiene y quiénes lo integrarán, estén situados prácticamente en el terreno donde el río Paraná tiene sus máximas profundidades y permite justamente la carga de una gran cantidad, volúmenes muy importantes de toneladas de productos. Exactamente. Y aparte, Ángel, lo interesante de esto es que evidentemente ese espaldarazo, ese respaldo que hacía falta para con esta cuestión se ha dado. Pareciera que, bueno, finalmente se pone de manifiesto esto y se toma como eje, como bien decías vos, la ciudad de Rosario y ese Consejo Federal que va a trabajar en torno a esto. Ya que vos lo decías, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre esa conformación del Consejo Federal que tendrá sede en la ciudad de Rosario. Bueno, la verdad que el Consejo Federal Portuario es un complemento indispensable para la sociedad de hidrovía. La sociedad de hidrovía ha planteado los objetivos principales. Un proyecto de tipo federal, con participación en las decisiones de las provincias, con participación y mirando a todos los puertos del interior, sobre todo los que tienen su ubicación a partir de Puerto San Martín hacia el norte de la provincia, hacia Confluencia. Eh, esa es la gran decisión política y esa decisión política viene acompañada de esta conformación. Y justamente en el Consejo Federal Portuario, lo que yo noto como lo más relevante es la presencia del sector privado en lo que hace a las cámaras empresariales que tienen que ver con la agroindustria, a lo que tienen que ver con las bolsas de comercio, seguramente, de Buenos Aires, de Rosario, con lo que tiene que ver con los productores agropecuarios, que no se expresan solamente a través de las grandes producciones agroindustriales, sino de las varias, casi 30 cadenas de producción agroindustrial que existen en el país. La presencia de la Marina Mercante Argentina, que es un objetivo desarrollar y darle condiciones para que puedan aprovechar al máximo esta vía navegable. La presencia de los sindicatos, que tienen que ver con la representación profesional y territorial que tienen a lo largo de toda esta vía navegable, la presencia de las organizaciones no gubernamentales que tienen que llevar adelante una mirada desde cuestiones como el medio ambiente o con cuestiones que tienen que ver con la preservación paisajística o la lucha por la defensa de los humedales, etcétera. Es decir, una mirada que tiene que ver no solamente con lo estrictamente portuario, sino también con la cuestión ambiental, que a mi juicio va a marcarse muy fuertemente cuando se tengan que realizar los pliegos, porque hoy hay como una tendencia a respetar cada vez más el ambiente, a no tener que repetir los mismos errores que se vienen teniendo, con respecto a la agresión que muchas veces el ser humano, las agresiones antrópicas se dan contra la naturaleza, ¿no? Justamente para que la hidrovía tenga una mirada con todas estas perspectivas, tiene que ser una mirada donde estén representados todos estos sectores. También las universidades nacionales y las entidades que tienen que ver de distintas formas van a estar integrados en ese Consejo Federal Portuario. ¿Qué va a hacer ese Consejo Federal Portuario? Bueno, dentro de las grandes líneas de qué es lo que se quiere hacer con la hidrovía, tendrá que ir decidiendo sobre distintas cuestiones. La primera es prácticamente una decisión tomada, es que la hidrovía no sea solamente desde el océano hasta Puerto General San Martín, que fue justamente Otimbúes, que es el lugar donde se realizó el acto, sino que siga hasta Confluencia, de manera de poder atender también a los puertos de otras jurisdicciones provinciales. Después una segunda tarea que tiene que tomar
este Consejo Federal es recomendar, con la participación, había olvidado justamente algo tan importante como es la de los prácticos del río, que son los que conocen el río, justamente las recomendaciones para ver qué tipo de modificaciones hay que hacer en el trazado de la hidrovía, qué tipo de profundidades hay que trabajar para que sean lo más efectivas posibles en cada uno de los tramos de la hidrovía, qué tipos de obras para que, por ejemplo, no se produzcan cuellos de botella por el amontonamiento de los buques, que pueda ser una vía de ida y vuelta que permita que circulen, porque no solamente circulan cargueros que vienen hasta Puerto San Martín, hasta San Lorenzo, o hasta Rosario a cargar producciones, también la hidrovía la circulan permanentemente portacontenedores, barcos quimiqueros, barcos gasíferos, barcos de combustibles, por lo tanto, y también en otras épocas, ahora no precisamente, pero seguramente volverán, hay un tránsito de cruceros. Cuando esos grandes barcos en la zona más cercana al océano, en el Río de la Plata, se cruzan con los barcos cargueros que van vacíos y vuelven llenos hacia esa zona para salir, llevando sus producciones, por ejemplo, a los países asiáticos, hace falta tener una vía que no provoque inconvenientes de congestión y de demora. Y después cómo se trata y cómo se tiene, y por eso también organismos como el sistema de hidrografía de la Armada, como el INA, que tiene que ver con el cuidado de las aguas, tienen que atender a esta situación que se viene dando también de sequías muy importantes. Hoy felizmente y ayer han sido días de lluvia en la región y también pareciera haber una reconstitución de la profundidad del río, producto de que también en Brasil llovió, etcétera, ¿no? Pero estos episodios de sequías muy grandes, primero que se van a repetir, por lo tanto hay que preverlos. Y segundo que ya se dieron de manera muy grave, por ejemplo, lo hemos comentado en tu programa, hace poco ha habido un desmoronamiento en una barranca del río cerca de Rosario, y también de un beril, o sea, del borde del canal de navegación a la altura de la localidad de Arroyo Seco. Por lo tanto, ese Consejo Federal Portuario tiene que buscar también el consejo de los prácticos, que saben y conocen las corrientes, conocen cuando tienen que esperar mareas en el Río de la Plata o cuando tienen que atracar el barco en esta zona. Por lo tanto, esa es otra tarea fundamental. De manera que la cuestión central es terminar con una especie de proyecto participativamente elaborado, con participación también de los que tienen intereses privados en la hidrovía, pero con la dirección muy fuerte del Estado, para saber cuáles son las obras y en función de eso poder aplicar también lo que significa el financiamiento de la hidrovía, porque hay que pensar en que hasta ahora se ha venido haciendo con el aporte o con el pago del peaje de parte de los usuarios, se llevaron adelante obras de importancia que durante 15 años o más han permitido que la hidrovía funcione convenientemente. Bueno, ahora habrá que hacer nuevamente los números y la idea central es que la tarifa que se pague por el peaje sea una tarifa que permita bajar los costos logísticos, porque si se da esto, los que se benefician deberían ser los productores de las regiones del interior, los productores que están en las provincias más en el norte, en el noroeste argentino o en el noreste argentino, que tienen que llegar a través del ferrocarril o del transporte camionero a cargar en los puertos del Gran Rosario. Todo eso que parece dicho así, muy rápido, es una tarea, por supuesto, muy importante, que requiere de estudios, se tienen que tomar en cuenta los estudios que propusieron ya distintas entidades. Hay un estudio muy importante elaborado por una consultora que se llama Latino Consult, que ha sido entregado por el sector privado y que es, por supuesto, parte de los análisis a llevar adelante por ese Consejo Federal. Y lo mismo otros aportes, como el Centro de Navegación de Buenos Aires, que representa de alguna manera a los dueños de los buques, a los armadores, y bueno, ellos también tienen una idea acerca de cuál le parece que es la manera más fundamentada y más eficiente de fijar la tarifa para garantizar que siempre haya recursos que permitan que el dragado se haga de manera conveniente. Así que ese Consejo Federal va a tener mucho trabajo para realizar. En poco tiempo tendrá que entregar dictámenes, propuestas, y en función de eso deberá ser la Sociedad de Hidrovía la que lleve adelante la redacción del pliego de licitación. Por supuesto, faltan definir una serie de cuestiones. El ministro Meoni ha adelantado los lineamientos generales, pero a nosotros nos parece que la presencia de
el Estado es muy importante en la medida que actúe de una manera inteligente, con un Estado que se haga presente para, de algunas maneras, emparejar la disparidad de potencialidades económicas de las regiones, y que además sea capaz de llevar adelante este proceso sabiendo que junto con Vaca Muerta, junto con el software, junto con algunos otros productos de exportación, esta obra, esta gran obra, porque va a ser la obra pública quizá más importante en los próximos 20 o 30 años que tenga la Argentina, sea, como decimos ahora, un driver muy importante para fomentar el ingreso de dólares a la Argentina, el ingreso de divisas, para que nuestro país pueda de alguna manera romper una de las restricciones que tiene para su desarrollo económico, que es la falta de divisas por un lado. Pero también y simultáneamente, como ha dicho el gobernador de la provincia del Chaco, para romper la restricción que significa la falta de logística. La logística es lo que hace falta tanto para la vía navegable como para lo que significaría la posibilidad enorme que se le abre a la industria naval argentina y a la Marina Mercante Nacional. Así que este trabajo es un trabajo muy importante, muy participativo, que deberá llevarse adelante con, bueno, con todas las cuestiones, atendiendo a todas las cuestiones necesarias para tener la vía navegable más eficaz. Pensá que esta es solamente, Marcelo, el tramo argentino sobre el que vamos a trabajar, de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero después esta hidrovía sirve para conectar otros ríos, obviamente el Paraguay es uno de ellos y sus afluentes, o el río Uruguay, que permiten también que vengan desde otros países cargas a la Argentina. El caso concreto de Bolivia y de Paraguay. Paraguay baja barcazas permanentemente hacia la zona de la industrialización, la agroindustrialización en Rosario, en muchos casos trayendo soja que hacen un paso transitorio por acá y después se cargan a un buque para exportarse, y en otros casos trayendo soja del Paraguay, que se mezcla con la soja argentina para hacer la harina, para llegar a los niveles adecuados, a los parámetros para poder exportar. De manera que Bolivia también va a tener una gran posibilidad, va a circular también mineral de hierro, y va a haber mucha atención puesta, con esto me parece que redondeo esta idea, en lo que significa el movimiento de contenedores, ¿no? De que tengamos también una muy buena y eficaz salida y entrada de la vía navegable para todos los otros tipos de barcos que no son solamente los cargueros. Por eso, además de federal, con una presencia del Estado y con la participación de los privados, también se piensa en que la hidrovía no tiene que ser solamente para sacar productos primarios, sino sacar productos con un valor agregado que permitan incorporar más ingresos de divisas a nuestro país, generar más fuentes de trabajo y sobre todo, Marcelo, que es lo que venimos hablando, hacer que las regiones que tienen puertos reciban un inmediato y potente apoyo productivo para desarrollarse, y también las provincias que están lejos, porque las provincias que están en el noroeste argentino son provincias cargadoras que deberían venir hacia acá, y también si tienen posibilidad de sacar con mejores costos sus productos, sin duda será una manera de desarrollar también a los sectores, más importantes del trabajo argentino. Está más que claro. Y en relación a esto último que estás contando, me gustaría que nos amplíes un poquito una actividad que va a pasar el próximo 10 de septiembre a partir de las 18 horas, por supuesto a través de estas comunicaciones de características online, robóticas, a través de Internet, que es un encuentro que se llama Ciudades, Región, Puertos, fortalecimiento de las exportaciones y sustitución de las importaciones. Reitero, 10 de septiembre a las 18 horas a cargo del licenciado Ángel Elías, nuestro querido conductor de Puertos Argentinos, especialista en gestión portuaria y vías navegables, y además habrá otros invitados. Pero bueno, un poco esto, Ángel, que venís contando y que en definitiva es el ABC de este programa, la relación del puerto con la ciudad, y me imagino en todo esto que acabas de contar respecto a la hidrovía, en el incremento de embarcaciones que va a haber por la zona, habrá tanto que, como decías vos, quizás trayéndolo un poco más al llano, hay que reorganizar el tránsito dentro del agua, dentro del río, para que circulen o para que naveguen los barcos de una manera más eficaz, y no haya ningún tipo de inconveniente. Bueno,
esto también va a traer algún tipo de modificaciones a las ciudades, particularmente a las ciudades portuarias, porque van a tener mayor movimiento, por algo que siempre lo repetimos, que nunca está de más, porque seguramente habrá más camiones que entrarán en esas ciudades, habrá más trenes, habrá más movimiento y más trabajo. Hasta pienso en gente que por allí va a tener que venir a vivir a esas ciudades puerto, porque estarán todos los días yendo a su trabajo, que ni más ni menos que es esa relación de la carga, por ejemplo, de las embarcaciones y demás, que se hacen en las terminales portuarias. Bueno, me gustaría también que nos cuentes un poquito sobre este evento que va en línea también con lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta es una iniciativa de una organización representativa de los comerciantes y los industriales de la ciudad de San Lorenzo, que ha tenido, en este caso, la idea de ver de qué manera todos los beneficios que trae la existencia de puertos, por ejemplo, en la ciudad de San Lorenzo, que lo hemos dicho en tu programa varias veces, es la aduana más importante de la Argentina, esos beneficios sean capaces de distribuirse de la manera más amplia posible a todos los sectores. Hay como una idea de que si se puede generar un liderazgo eh, de la región sobre la cuestión de los puertos para aprovechar al máximo esas ventajas y promoverlas, podemos hacer como han hecho otras ciudades, otras regiones, otros países, sin ir muy lejos, el desarrollo que se ha logrado en algunos lugares de Brasil o en la zona de Palmira, en Uruguay o en Uruguay mismo, en Paraguay, donde hay toda una cantidad, una confluencia de intereses para empujar el desarrollo productivo y portuario. Bueno, la idea es hacer que los beneficios que los puertos generan no pasen por arriba de la ciudad, sino que fluyan y confluyan en la ciudad. Esto significa que hay que buscar, pensando en la gran ventaja que supone tener un puerto, en la gran ventaja que supone el movimiento que genera el puerto, tanto económico como productivo y logístico, de qué manera podemos aprovechar para trazar un sendero que será progresivo, donde vayamos incorporando el pensamiento de los que empiezan a imaginar el futuro para de acá a 20 o 30 años. Un futuro donde sin duda aparecen cambios en el urbanismo, cambios en la conformación de las ciudades, una opción cada vez más interesante por todo lo que es el mundo de lo bio. Hoy ya no se consume cualquier alimento, va a haber que pensar en consumir alimentos con determinados atributos. Esto es muy interesante, leía el fin de semana una nota periodística donde participó en una reunión que se generó en el noroeste argentino del ministro de Agricultura de la Nación, donde en grupos se comentaba que en un grupo de 20 estudiantes entre 18 y 20 años había casi la totalidad ya eran veganos, o varios de ellos ya iban en tren de ser veganos. Es decir, el mundo ya no va a comer cualquier alimento, no va a alimentarse con cualquier cosa, ya hay muchos que no quieren alimentarse con cosas que tienen ojos, para que te des una Claro, idea, claro. manera de definir. Y por lo tanto, fíjate qué cosa interesante. La trazabilidad, cuando hay un alimento para saber desde dónde viene, cómo se lo manipuló, la inocuidad de ese alimento, la cuestión de valores simbólicos, como por ejemplo ser permanentemente, digamos, seguir una trazabilidad y a su vez dar lugar a una experiencia del usuario para que el que se alimenta de eso en otros países sepa de qué manera y en qué lugares creció la planta, donde se desarrolló el animal, etcétera, a través de un código QR que puede estar en el envase, o el agregado de valor del packaging. Bueno, por lo tanto hay que ir pensando cómo se hace ese cambio. Y ese cambio, fíjate que lo van a liderar los que hoy son jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo, se están formando como profesionales, porque hay que pensar en un tiempo prudencial para llevar y aprovechar adelante, aprovechar estos cambios, y sin duda serán ellos los encargados de ir viendo estas tendencias que hay que capturarlas ahora. Si lo que se va a consumir en el futuro en los países asiáticos tiene que ver con productos de estas características, con un packaging también que sea biodegradable y con muchas otras cosas más que agregan valor, hay que empezar a desarrollar la empresarialidad para trabajar en esto. Y los que están en el campo, el otro día preparando un poco esta reunión, nos reuníamos con un joven integrante de la Federación Agraria Argentina, que es a su vez un productor agropecuario, que está pensando
en cuáles son las ventajas que se lograría, por ejemplo, en la región nuestra de la provincia de Santa Fe, con la ley que regula el corte del biodiesel para los combustibles, ¿no? Como también hay otros que están pensando esta ley de semillas que se está reclamando, cómo puede ser que se logre que haya una ley que sea favorecedora de una distribución de beneficios a todos los sectores. Es decir, estamos dándonos cuenta que el campo está generando también una gran capacidad de crear valor por todo lo que significa hoy, ¿no? El campo, si uno analiza las cadenas productivas, solamente la cadena de la soja tiene una gran cantidad de trabajos, cientos de miles de trabajadores en esa cadena agroindustrial. Pero esa es una cadena, Marcelo, hay varias más que tienen que ver con las legumbres, con otro tipo de producciones, que todavía no están convenientemente desarrolladas. Por eso, una de las cosas que hay que pensar es, ¿cuál será el destino de esta región? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Por supuesto que uno tiene que ser que los hijos de los productores agropecuarios tengan acceso a formarse cada vez más en las escuelas agrotécnicas, que estén a la altura ya no solamente de ver cómo es una semilla, sino ver cómo es la digitalización, cómo son los drones, cómo son las distintas cuestiones que desde el desarrollo científico y tecnológico están cambiando el campo. Mirá qué cosa interesante, me decían en esa misma reunión, la Argentina acaba de poner en el aire un satélite que salió del Cabo Cañaveral, que tiene como finalidad analizar muchas de las cuestiones que sirven para hacer una mejor producción, el análisis de los suelos, de la hidratación de los suelos, etcétera, para desarrollar la agricultura. Y muy pocos de los argentinos se han dado cuenta que el sistema científico y técnico de los argentinos desarrolló ese satélite que va a generar enormes ventajas cuando se ponga en funcionamiento en toda su magnitud sobre el campo argentino. Por lo tanto, también tenemos que levantar nuestra autoestima. Muchas veces nos parece que los argentinos hacemos todo mal, sin embargo, el sistema científico y técnico está en condiciones de vincularse con el mundo del ovío y con el mundo del campo, y obviamente con el mundo del puerto, con el mundo de los transportes, de la logística, para generar enormes ventajas. Así que esta es la idea, es ponernos a pensar, sacudirnos un poco a ver de qué manera hacemos cosas distintas para obtener mejores resultados y no hacer siempre lo mismo, que muchas veces terminó con que se concentre la industria o el comercio en pocas manos y no se difundan las ventajas a la mayoría de la población. Así que esa es la idea que se planteó esta gente y estamos dispuestos a acompañarla y a seguirla también desde lo que pueden aportar los puertos y las vías navegables y ojalá rápidamente nuestra Marina Mercante. Por último, Ángel, un poco a modo de reflexión final del programa y en relación a todo lo que venís contando, pareciera que, yo no sé si es la pospandemia que tanto se denomina, o que hay una necesidad, al menos en el país, de ir sobre lo nuestro, de juntarnos entre todos los sectores y en producir desde aquí y evitar traer todo desde afuera, más allá de que, como siempre decimos, hay elementos que deben importarse obligatoriamente porque aquí no los tenemos y fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los insumos. Pero pareciera que hay por lo menos una intención, y acá no quiero mezclar la política y menos aún la política partidaria, pero hay como una intención de finalmente trabajar en torno a nuestras propias producciones y a encontrar en las economías regionales la posibilidad de crecimiento del país, de pensar en lo nuestro, en la hidrovía, con la producción de todas las ciudades que acerquen esa producción al puerto, de los productores agropecuarios, de los sistemas de transporte, articular todo, pero con una visión nacional. Me parece que está encaminado esto, al menos hay una idea. Claramente, yo creo que la pandemia, más allá de todos los inconvenientes que nos trajo y nos va a seguir trayendo durante un tiempo seguramente prolongado, nos ha hecho mirar para adentro, qué tenemos, qué cosas disponemos, qué capacidades tiene nuestro país, cómo se hace para potenciarlas al máximo en estas situaciones tan difíciles y bueno, y sobre todo también entender que va a haber que analizar lo que ha venido pasando en las últimas 3 décadas, por lo menos, toda esta presencia tan fuerte del neoliberalismo, ha desarmado muchísimos nudos productivos, muchísimas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de generar bienestar para la gente. Y hoy hay, hasta en lo académico, lo hemos dicho varias veces acá,
la presencia de economistas que están planteando una cuestión muy distinta de lo que es vivir solamente de la voluntad de los mercados y pensar también la voluntad que la economía tiene que poner en resolver las cuestiones, como creo que un paso auspicioso que se ha dado en este último tiempo ha sido la renegociación de la deuda, ¿no? Y seguramente en poco tiempo esta nueva idea de trabajar de manera muy rápida para recomponer la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero el hecho cómo se ha resuelto la situación con los bonistas, que ha sido una excelente noticia, habla un poco de que de ahora en adelante la Argentina va a estar menos asfixiada como para poder poner recursos en los lugares donde esos recursos generen posibilidades de desarrollo y de lenta recomposición de la economía argentina. Exportar es una salida muy importante, pero es muy importante también que quienes exporten no sean solamente los grandes grupos económicos concentrados, sino que se incorpore también el cooperativismo, los productores en una gestión cada vez mayor de sus productos y de sus ideas comerciales, etc. Así que me parece que lo que vos decís está perfectamente anclado en lo que venimos sosteniendo. Hay que buscar entender el mundo moderno, no negarse a ninguno de los debates que trae el cambio tecnológico, pero entender también que hay que salvaguardar el desarrollo del pueblo argentino, su capacidad de formarse, de educarse y de alimentarse para poder enfrentar el futuro. Tal cual. Ángel, como siempre, un gusto charlar de estos temas y bueno, y seguiremos avanzando en esta posibilidad que nos permite que estas cuestiones estén sobre la mesa y sobre la discusión, y qué mejor que hacerlo con vos y con la gente que te acompaña permanentemente para contarle a la gente de qué se trata un poco toda esta parte de la historia productiva de nuestro país. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Muy bien, nos vemos, Marcelo. Un gran abrazo para todos. Un abrazo. Ángel Elías, aquí en Puertos Argentinos, por el Provincial Radio Online.